Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikolamim benatal lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Vamos a abrir, como decíamos hoy, el capítulo 4. Vamos a estar en el verso 18, ¿sí? La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 4, la primera parte, digamos, hasta el verso 17. Y vamos a dar lectura, ¿qué le parece? Éxodo 4, verso 18, en adelante leemos, dice así: Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Yahweh a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Elohim en su mano. Y dijo Yahweh a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Yahweh ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad, tú me eres pozo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Yahweh dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Elohim, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Yahweh que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Palabra del Eterno. Primera parte estudiamos del capítulo 4, ¿sí? Estuvimos hablando de todo lo que se conectaba con el capítulo 3, todo lo que decíamos del desarrollo, pero también el llamamiento, decíamos, de este profeta. Sin embargo, vemos que desde nuestro verso 18, Moisés se va de la casa de Jetro, y vemos que viene un mensaje particular del Creador para el faraón. Mensaje de Elohim para Paró. Séfora, o Tzipora, como aparece, es la encargada en nuestro capítulo 4 de Éxodo de circuncidar a su hijo, ¿sí? Ella lo circuncida. Aarón es enviado al encuentro de Moisés, dice nuestro capítulo 4, y el pueblo cree. Por eso termina diciendo, no solamente se inclinaron, sino adoraron. Y ese es un acto de reconocer de parte del ser humano la grandeza del Creador y la necesidad, ¿sí?, que tenemos por nuestro Hacedor. Iré ahora, dijo. Vamos a estudiar nuestro verso 18, dice el Humash Shemot: Vayelech Moshe, vayashav et yeter hotno, vayomer el elcha, na veashuva el chai, asher bemitzrayim, vere aodam chaim, vayomer Yitro le Moshe, lech le shalom. Esas fueron las palabras que le dijo Yitro a Moisés. Le dijo: lech le shalom, ve en paz, dice nuestro verso 18. Pero fíjese que dice aquí de una manera imperativa: iré ahora, ¿sí? Iré ahora.
O sea, Moisés no mencionó a Jetro, el verdadero objeto de su viaje, por temor de que Jetro rehusara dar permiso a su esposa e hijos para que lo acompañaran. Vemos varios puntos importantes en nuestro verso 18. Posiblemente también porque un informe de su regreso a Mitzrayim, a Egipto, podría llegar hasta la corte antes de que estuviera listo para presentarse allí. Usted sabe que las noticias llegan rapidísimo. Y no se necesitan redes sociales, no necesitan noticieros. Ya en la época bíblica las noticias volaban. ¿Sí? Entonces, de esta manera, dice Moisés, así se hubiera hecho mucho más difícil la misión. Es decir, que el faraón o aquel que esté en la corte ya se prepare de alguna manera para todo lo que va a acontecer. Entonces dice nuestro verso 19, Vayomer Yahweh Moshe, Bemidian lech shuv Mitzrayim, vuélvete, le dijo. Fíjese la forma como está imperativa en nuestro verso 19, si tiene el Humash puede consultarlo. Dice nuestro verso 19, Vayomer Yahweh Moshe, le dice el Eterno a Moisés, Bemidian lech shuv Mitzrayim, vuélvete, le dice. Kimetu kol anashim amebakshim et nafshecha. Y esto está muy interesante. Kimetu, metú viene de mavet, ¿no? De morir, de muerte. Pero dice porque murieron. Ahí está hablando de un plural, por eso tiene shurek. Porque murieron. Kol anashim, todas las personas, amebakshim et nafshecha. Aquí dice que perseguían tu alma o que perseguían tu vida, pero es justamente el pensamiento bíblico. Nafshecha, es decir, tu esencia. ¿Quién eres tú? Están persiguiéndote. Muchas veces la palabra nefesh en la Biblia, que se traduce literalmente como alma, lo traducen como vida o como persona, que es más interesante todavía. Pero aquí le dijo, mientras Moisés hacía los preparativos, ¿no?, para volver a Egipto, el Eterno se le aparece en nuestro verso 19 por segunda vez para confirmarle que no necesitaba temer por su seguridad personal. Porque ahí la duda que vemos del verso 18, ¿sí?, se arregla en nuestro verso 19, siendo que habían muerto Faraón, dice el versículo, y todos los que procuraban matarlo. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Sí? El Eterno aquí lo está mandando y Él es quien lo va a acompañar. Ya lo habíamos estudiado la semana pasada. Entonces dice nuestro verso 20, Vaikach Moshe et ishto bet banav, tomó a su esposa y a sus hijos, Vaikirben al Ahamor, dice, Vayashav arza Mitzrayim, Vaikach Moshe et matea Elohim beyado. Este verso está muy interesante, sobre todo la segunda parte. Lo puso sobre un asno, dice, al Ahamor, y volvió a la tierra de Mitzrayim. Regresó. Tomó también Moisés la vara de Elohim en su mano, dice. ¿Sí? Et mate. Mate significa vara. ¿Sí? Mate. Primero habla de sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Moisés? Tenía 2, ¿no? Moisés tenía 2 hijos. El capítulo 18, versos 3 y 4 puede analizarlo. Gershón, dijimos que el nacimiento de Gershón, ya lo estudiamos, se menciona en el capítulo 2, 22. Y luego nace Eliezer, que probablemente apenas era un niño en este relato. Claro, este último Eliezer que menciona la Biblia parece haber nacido después del regreso de Moisés al hogar de Yitro o Jetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el capítulo 2:22 de Shemot se habla solo de un hijo nacido antes de la manifestación divina en el monte Horeb. ¿Sí? Entonces esto es muy interesante también para tenerlo en cuenta porque, imagínense, si empezamos a mezclar los tiempos, ahí es donde se prestan las confusiones y las malas interpretaciones. Los puso sobre un asno, dice el texto, ¿sí? Así está escrito en nuestro verso 20, dice, Vaikirben al Ahamor. Los acercó sobre el asno, literalmente, significa. Los antiguos egipcios nunca viajaban montados en animales, aunque con frecuencia describían a los extranjeros, especialmente a los niños y a los nobles, viajando en burros. Estas palabras lo que nos sugieren
es que Moisés había renunciado a todos sus antiguos hábitos y costumbres egipcias al hacer esto. ¿Sí? Fíjese todo lo que vamos aprendiendo. Y también había adoptado las formas de vida semítica de la vida. Hay muchos libros, yo le podría recomendar, hay infinidad de libros muy interesantes sobre la cultura semítica, ¿sí? Para que usted también pueda ampliar un poco el panorama en todo lo que estamos estudiando, analizando. Aparece, dijimos, un elemento importante que es la vara de Elohim, o la vara de Moisés, como dice el capítulo 4:2, pero se había convertido en la vara de Elohim, Maté Elohim, no Maté Moshe, sino Maté Elohim, como resultado de todos los milagros registrados en los versos 3 y 4. Verso 21, seguimos avanzando. Y dijo Yahweh a Moshe: cuando hayas vuelto a Mitzrayim, a Egipto, mira que hagas delante de Faraón, de Paró, todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, dice. ¿Sí? Es como que el texto como que nos manda una esperanza, pero luego dice, pero no los dejará ir. Y aquí es donde se manifiesta la presencia divina. Todas las maravillas, dice, ¿sí? Todas las maravillas. Si usted mira, habla en nuestro versículo 21, dice, Vayomer Yahweh el Moshe, Velech techal lashuv b'Mitzrayma re kol hamoftim asher santi beyadech. Vasitam lifnei Paró, v'ani ahazek et libo, velo yeshlach et am. Claro, la palabra hazek o hazak estudiábamos y decíamos que tiene diferentes implicaciones. No solamente es como aquel nombre tan hermoso, un nombre muy lindo que es el nombre Ezequiel. Claro, Ezequiel es latinizado, el nombre es Yehezkel, y significa fortalecido por Elohim, es decir, por el Creador. Y viene de esa raíz hazak. Ahí nos habla de un término que es fortalecer para bien, pero en este término hazak habla de una fortaleza para endurecer, como quien dijo por ahí, para entorpecer el corazón de Faraón, para hacerlo terco, ¿sí? Todas las maravillas están en tu mano, le dijo, ¿sí? Están belladeja, están en tus manos. Una vez más el Creador se le aparece a Moshe, ya fuera antes de que se saliese de Madián, como estudiábamos, o en el camino, Derech Mitzrayim, porque dice Mitzrayimá, tiene la forma direccional en el hebreo bíblico. En esta ocasión, Kadosh Baruj Hu le impartió a Moshe informaciones, escúchelo muy bien, concernientes a lo que debía esperar en Mitzrayim. Por eso la expresión todas las maravillas no se refiere únicamente a las 3 señales que se mencionan en los versos 2 hasta el 9, sino a todos los milagros que habría de realizar en la presencia de Paró. Ve delante de Paró, le dijo. Obviamente no fue solo, fue con su hermano Aarón, ¿no? El portavoz Aarón. Pero allí dice, endureceré su corazón. En la parábola de Mashiach, un mashal de las tantas enseñanzas que dio el Mesías, el mashal del sembrador, seguramente usted se acuerda, ¿no? El sembrador y la semilla. No había diferencia entre la semilla esparcida en una clase de tierra y en las otras, ni tampoco en la forma como fue sembrada. ¿Se acuerda? Sin embargo, todo dependía de la recepción dada a la semilla por cada tipo de tierra. Ese es el mensaje de Yeshua. No es la semilla es una sola, la palabra es una sola, no hay diferentes. El tema es la tierra. ¿Está preparada la tierra? ¿Cómo va a tomar las cosas? ¿Cuál es su entorno? Fíjese que en este mashal, de la misma manera, vemos que el endurecimiento del corazón de Paró, de Faraón, en ninguna manera fue un acto del Eterno, sino más bien fue una elección deliberada de parte del rey. Y esta es la libertad que da el Creador. Esto es lo que quiero que aprendamos juntos. ¿Sí? Es una libertad, no fue un acto del Eterno, fue un acto del rey mismo. Y mediante repetidas amonestaciones y despliegue también del poder divino, la manifestación,
el Eterno envió luz que tenía el propósito de señalarle, de indicarle a Faraón los errores de su conducta. ¿Para qué? Para suavizar y subyugar su corazón e inducirlo a cooperar un poquito con la voluntad del Creador. Pero cada manifestación sucesiva del poder divino lo dejó más determinado a hacer su propia voluntad. ¿Sí? La libertad, que decida. Tampoco vamos a manejar las cosas como si fueran marionetas. El Creador no maneja títeres ni robots, sino que le da libertad al ser humano. A ver hasta dónde llega. Mi propósito es este, pero quiero ver hasta dónde llega con su empecinamiento en esa situación. Cada manifestación, dijimos, ¿sí?, sucesiva del poder de Abba Kadosh, lo dejó más determinado a que él decida. Entonces, al rehusar ser corregido, despreció y rechazó esa luz hasta que quedó insensible. O sea que ya no se daba cuenta si había luz. No sé si me está siguiendo. Llegó un punto que Faraón dijo, yo tenía que aprender algo. A mí me estaban hablando, yo tenía que aprender algo, yo estaba haciendo las cosas bien. Muchas personas actúan así, ¿verdad? ¿Era para mí el mensaje? Yo no sabía, yo pensé, tenía que cambiar de actitud. Pues yo creo, ¿no? Sin embargo, vemos una libertad de parte del Creador. Entonces, fue su propia resistencia a esa dirección, a esa luz, la que endureció, o lo que endureció el corazón de Faraón. Aún los paganos, escuchen muy bien, reconocieron que fueron Faraón y los mismos egipcios quienes endurecieron su corazón y no Elohim. Vamos a ir a 1 Samuel 6:6. Acompáñeme, por favor. 1 Samuel capítulo 6, verso 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Fíjese la pregunta, qué interesante, del capítulo 6 de Samuel, versículo 6. ¿Sí? Hay muchos comentaristas que han diferido mucho en su comprensión, ¿no?, de lo que es un tema de estudio, el endurecimiento de Faraón, del corazón de Faraón, atribuido al Eterno. Muchos comentaristas dicen, no, en realidad fue el Eterno quien lo endureció, porque la Biblia dice que Él endurece y que Él ablanda. Sí, pero hay que analizar muy bien esas palabras. ¿Bajo qué punto de vista se dice? Porque sabemos que también todos, incluyéndome, todos tenemos una libertad para decidir. Entonces hay muchas declaraciones. Dijimos que usan la palabra hazak, que significa que el Eterno haría firme el corazón de Faraón, de modo que no se conmoviera ni tampoco cambiara, o sea, se volviera un poquito más sensible a los sentimientos hacia Israel. En el capítulo 7, versículo 3 de Éxodo, ahí se usa otra palabra hebrea que es la palabra kashá, y que implica, ¿sí?, el Eterno que haría duro o insensible. Ahí aparece como duro e insensible el corazón de Faraón. En el pasaje del capítulo 10:1 se usa una tercera palabra que es kaved, la cual significa que el Eterno había hecho pesado el corazón de Faraón, ¿sí?, o insensible a la influencia del Creador. Entonces, fíjese las diferentes palabras que se usan más o menos indistintamente. Resulta evidente por el estudio, el contexto. Por eso tenemos que analizar muy bien. Si usted está estudiando hebreo, está orientándose a la interpretación bíblica, tenemos que analizar. Usted sabe muy bien que hay reglas de interpretación bíblica. Tenemos que analizar cada palabra, pero bajo un contexto. Yo no puedo sacar palabras al aire, ¿sí? Tenemos hazak, ¿cuál es la otra? Kashá, y tenemos la otra que es kabad, ¿sí? Vamos a generalizarlas con
con las vocales A. Hazak, fortalecer. Aquí dice endurecer. Va desde ese punto de vista. Kashá tiene que ver con dureza. Difícil, pesado, terco, duro. Como una roca. Sin embargo, la última, que es kabat o kabet, que viene de kabot, habla de algo pesado, muy pesado, difícil de llevar. Y justamente la palabra, hago un paréntesis, la palabra kabet tabija betimeja, ¿sí? Como dice el mandamiento, el precepto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué la palabra honra se relaciona con el adjetivo pesado? Porque está hablando de que alguien que tiene peso en tu vida, por eso lo vas a respetar, porque es alguien importante para tu vida. Alguien que es de mucho peso, no porque esté gordito, no habla de eso. Está hablando del peso de importancia. Entonces, aquí vemos cómo el hebreo bíblico trabaja de diferentes maneras, pero una de las cosas que incluso los comentaristas, todos tenemos que tener en cuenta, es el contexto. Eso es muy importante. Entonces vemos declaraciones, vemos varios puntos, ¿sí? Faraón dicen muchos, podemos decir y afirmar muchas cosas, pero Faraón endureció su propio corazón. En 4 de estas declaraciones, una es Éxodo 7:13 y 7:22, Éxodo 8:19 y 9:35 se usa la palabra hazak. En 5 declaraciones se usa la palabra kabed, que dijimos que es hacer pesado. Y la palabra kashá, ¿sí? Se usa en una, que es hacer duro, hacer difícil, porque kashé también significa difícil, ¿sí? Difícil, que estuvo difícil, muy duro, muy pesado. Entonces fíjese todos los puntos que vamos manejando desde nuestro texto. O sea, el Eterno no se complace con el sufrimiento y la muerte de los impíos, sino que Él desea que todos se arrepientan y se salven, lo dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. ¿Sí? No se complace en la muerte de los impíos. Lo dice también primera de Timoteo 2:4 y segunda de Pedro 3:9. Hay varias porciones. Claro, Él hace que su sol brille sobre los malos y los buenos, dice Mateo 5:45. Pero así como el sol afecta a los diversos materiales de una manera diferente, o sea, de acuerdo con la naturaleza de ellos, por ejemplo, derrite la cera o endurece la arcilla, por ejemplo, así también la influencia de su Ruach HaKodesh, de su espíritu de santidad, sobre los corazones de las personas, también sufre o produce, mejor dicho, diferentes efectos. No todos son los mismos, ¿sí? Por eso que hay que tener un poquito más de mente abierta, no ser tan enfrascado. Los diferentes efectos, todo de acuerdo con las condiciones del corazón, ¿sí? Una persona que se arrepiente, no que pide perdón, que se arrepiente, permite que el Eterno lo conduzca a una conversión y claro, el resultado va a ser la salvación. Estamos sacando ejemplos de nuestro relato, ¿eh? O sea, todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque es el propósito del Creador. Pero una persona que endurece más y más su corazón, que se vuelve empecinada, terca, dura, incrédula, o sea, la mismísima manifestación del Creador, su bondad, ¿sí? En el caso de uno, conduce la vida, pero en el caso del otro, ¿a qué? A juicio, a muerte, a que perezca, a que deserte, a que quede sembrado. Todo, escúchelo muy bien, cada uno de acuerdo a su propia elección. Todos decidimos. ¿Qué le dijo en el verso 22? Ve a Marta el Paroco, Amar Yahweh, vení Bejorí Israel. Vení, mi hijo, Bejorí, mi primogénito, Israel. Es Israel. ¿Sí? Dile esto, que se acuerde. Es mi hijo, pero no solo es mi hijo, es mi primogénito. Bejorí le dijo.
Y usted sabe que Bejorí viene de bajar. ¿Qué es bajar? Ayer bajar Micolamim, que nos has elegido entre todos los pueblos. O sea que bajar significa escogido. Es el tesoro, separado, apartado. Ese es Israel. Te estás metiendo con lo que yo separé. Está diciendo en otras palabras. Verso 22. Entonces, al declarar que Israel es el primogénito de Yahweh, Moisés había de usar un lenguaje familiar, ¿no? al rey de Egipto, y cada faraón se consideraba a sí mismo el hijo del dios Sol Amón-Ra. ¿Se da cuenta? Te voy a hablar en tu lenguaje para que entiendas, faraón, le dijo Moisés. ¿Sí? Mi primogénito. Así como esas ideas que, ahora estoy entendiendo. Bueno, ese fue el punto. Yo voy a matar a tu hijo, le dijo. Verso 23. Yo, Aní, dice el Eterno. Baomar eleja, shalajet beni, beihad badeni, envía a mi hijo para que me sirva. Batemaen le shablejo, ine anoji orejet pinja. Ahí está. Ine. ¿Qué significa Ine? Pon atención. Mira muy bien lo que voy a hacer. Ani orej, futuro. Mataré significa. Et vinja, a tu hijo. Bejorej. Ahí le tocó el corazón. No le dijo solamente a tu hijo. ¿Qué dice el versículo 23? A tu primogénito. Este es un punto importante y aquí vemos cómo el Eterno está trabajando, ¿no? Para el cumplimiento de esta profecía, tenemos que ver el capítulo 12, verso 29, lo estudiaremos posteriormente, ¿no? Pero Moisés no pronunció esta amenaza hasta que se habían agotado todos los otros medios de persuasión, cuando supo que se entrevistaba por última vez con el rey, y me refiero a los capítulos 10, verso 29, y capítulos 11, verso 4 y 5, que ya agotó todos los recursos. Entonces, al proceder así, indudablemente llevó a cabo una de las muchas indicaciones especiales recibidas después de su regreso a Mitzrayim, a Egipto. Dice nuestro verso 24, Vai baderech bamalom, Vaif gesheu Yahweh, Vaivakesh amito. ¿Sí? Amito. Aconteció que en el camino, dice que en una posada, Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Aquí hacemos un espacio, ¿no? Claro, es engañosa la traducción posada, porque no habían posadas. ¿Sí? Son traducciones, acuérdense que son traducciones. No habían como quien dice, caravaneras en el camino entre Madián y Egipto. La palabra hebrea usada aquí más bien significa un lugar donde pasar la noche. ¿Todo eso significa? Sí, pero no es una posada. Claro, el que traduce la Biblia dice, ¿qué palabra existe? ¿Qué palabra existe? A ver, dame un sinónimo. Ponemos esta palabra. Porque es la idea, ¿no? Pero es como trabaja el griego. Como decir que, no sé, que el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo es una muleta. Paracletos en el griego. ¿Qué es el nombre que le ponen? ¿Una muleta? Sí, alguien que te sostiene. Sí, pero ¿cómo vas a comparar una muleta con el Espíritu de Santidad, que es el Creador? Entonces, así los idiomas deforman muchas veces. Aquí hablamos de un lugar donde pasar la noche. Y es el mismo texto, por ejemplo, aparece la palabra en Josué 4:3 y 8, y también en Isaías 10:29. En otras versiones de la Biblia sí dice el lugar donde pasaba la noche. Claro, el incidente de este versículo se realizó probablemente cerca de un pozo o un abrevadero donde se había detenido la familia por la noche, porque buscaban esos lugares para quedarse. Y allí donde dice el texto, quiso matarlo. Muchos han pensado que Moisés pasó por una experiencia similar a la de Jacob en Peniel, ¿se acuerdan allí en Génesis 32, verso 24 al 32? Pero también muchos otros han sugerido que le sobrevino una grave enfermedad,
que él y Séfora reconocieron como un castigo de parte del Creador por no haber cumplido con su mitzvah, ¿sí? Con su mitzvah, que ya sabemos que era una señal como pacto, la circuncisión. En realidad, un ángel se le aparece a Moshe de una manera, como quien dice, amenazadora, como si hubiera intentado matarlo, ¿sí? O sea, cuando dice el Creador se le apareció, o sea, está hablando de un mensajero, ¿no? De un malaj. Y claro, vemos y cuestionamos muchos puntos y decimos, ¿cómo es posible? El punto no es la contradicción, sino más bien es la falta de detalles, la falta de información. Y si no nos cuentan todo detalladamente, muchas veces nosotros empezamos a especular y empezamos a decir un montón de cosas. Sabemos que esto era una línea de identidad y de pacto en el pueblo de Israel, en los hebreos, vamos a decirlo así, por la línea de Abraham, justamente. Entonces se conocía perfectamente lo que era la circuncisión. No es que Moisés dijo, se me olvidó circuncidar a mi hijo, ¿no? Hay una situación bastante interesante. Toma, dice el verso 25, un pedernal afilado, ¿quién? Zipora o Séfora. Los cirujanos de Egipto, nos dicen los libros de historia, comúnmente usaban cuchillos de piedra, pedernales. Y de acuerdo con Josué 5.2, un relato muy conocido, también había los instrumentos usuales para realizar el precepto de la circuncisión, tomaron piedras afiladas. ¿Sí? El relato del capítulo 5 pueden leerlo de tarea de Josué. Entonces dice el verso 25, Batikach tzipora tzor, Batichrot et arlat bena, Batagala reglav, Batomer kijatan damim atali. Esposo mío de sangre eres, le dijo. ¿Sí? Algo así se podría traducir. Pero fíjese que dice Batichrot et arlat. Ella corta el prepucio. Cortó, dice, el prepucio. Dice la Biblia, según Éxodo 4:20, que Moisés volvió a Egipto con sus dos hijos, ¿no? Evidentemente Gershón, el mayor, había sido circuncidado de acuerdo todo lo que ya se conocía por Génesis 17, verso 10 al 14, y por una línea de enseñanza y tradición de Abraham. ¿Sí? El pacto de Génesis 17. Este precepto había sido descuidado en el caso de Eliezer, el menor. O sea, no creyendo, como quien dice, en la necesidad de la circuncisión, Séfora había resistido la intención de su esposo de circuncidar a Eliezer en el tiempo señalado. Entonces la aparición del ángel, como quien dice, puso de manifiesto que su oposición no era una excusa, ¿sí? O no excusaba, mejor dicho, a Moisés de el cumplimiento, la observancia de esta mitzvah. Ahora, cuando la vida de su esposo estaba en peligro, ella sintió la necesidad de llevar a cabo la operación por sí misma. Por eso es que dice que no dijo que su esposo circuncide el hijo. O sea, ella misma tomó el pedernal y circuncidó a su hijo. Fíjese qué interesante. ¿Qué le dijo? Hatán damim atali. Perdón, ki hatam damim atali. Eres mi esposo de sangre, le dijo, o para mí. Y estas palabras, como quien dice, nos dejan todo en claro, una expresión como quien dice de reproche. ¿Por qué? Porque muestran que Séfora llevó a cabo el precepto, como quien dice, a regañadientes, no por un deseo de obedecer al Eterno, sino por necesidad. Qué triste, ¿no? Cuando sucede eso. Es decir, para salvar la vida de su esposo. Aquí parece que quiso decir que Moisés era un esposo de tan baja ralea que se necesitaba derramar sangre de su hijo para cumplir con un precepto que ella consideraba como bárbara. Fíjese, si usted ve esto y lo transporta a nuestros días, tal vez se disfrace de otra manera, con otras cosas, otros preceptos, no necesariamente la circuncisión, pero es lo mismo. Qué triste cuando las cosas se dan así, ¿verdad?
Por eso es importante, digo yo, que la fe esté firme en lo que cada uno de nosotros pensamos y compartimos, ¿no? Dice el verso 26, Vairef mimenu azamera hatam damin lemulot. Hatam damin lemulot. A causa de la lemulot, la circuncisión. Mulot, que viene de mul, que es corte. Pero dice que le dejó ir. O sea, el Eterno aceptó el tardío proceder de Séfora y claro, restauró a Moisés. Pero cuando dice a causa de la circuncisión, cuando el ángel libera a Moshe, Séfora repitió sus palabras de reproche, como añadiendo una explicación literalmente a causa de la circuncisión. O sea, pudo haber pensado en aquella a la que fue sometido Gershón en Madián, por ejemplo, y en la de Eliezer. Gershón ya fue circuncidado, ya estaba circuncidado, pero Eliezer no. Ve a recibir a Moisés al desierto, vamos al verso 27. Yahweh dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y le besó. Es una instrucción que vemos acá para Aarón, que debe haberle sido dada en algún tiempo antes de que Moisés saliera de Madián. ¿Sí? Porque se encontraron, dice la Biblia, ¿en dónde? En Horeb. O sea, en el corazón de la península del Sinaí. Ya estudiamos la semana pasada ese punto, pero poco después de que Moshe dejara la casa de su suegro, también es cierto que las instrucciones dadas a Aarón fueron más completas de lo que indica el registro de Éxodo, ¿no? Siendo que el desierto se extendía desde el límite de Egipto a través de la península del Sinaí, penetraba en Arabia, parte de Arabia, y el Eterno debe haberle indicado precisamente el camino que debía seguir a fin de encontrarse con su hermano. Porque ¿cómo sería en un desierto? Decir, va a estar en tal punto. El Eterno no le dijo exactamente latitud y longitud, ¿dónde va a estar? No. Pero le dio algunas indicaciones que seguramente el pasaje no explica, pero cómo encontrar a su hermano. Verso 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Fíjese, a todos los ancianos. En cuanto a los ancianos, ya vimos el capítulo 3:16. Claro, aunque Moisés y Aarón no tenían autoridad para convocar a los que eran cabezas de tribus y familias, esos hombres respondieron a su invitación. O sea, ellos no tenían ninguna autoridad. Fueron enviados por el Eterno, pero sabemos que los líderes de tribus eran líderes, ¿sí? Sin embargo, acudieron a esta invitación. Y habló Aarón, dice nuestro verso 30. O sea, Aarón actuó inmediatamente de acuerdo con todos los deberes. Dijimos que él era un portavoz. Verso 16, ya lo estudiamos. Entonces, declarando a los ancianos que el Eterno había llamado a su hermano para llevar a cabo la liberación. También Aarón, y no Moisés, como lo hubiéramos esperado, ¿no? En el verso 17, realizó las señales. O sea, indudablemente Elohim ordenó o aprobó esta delegación de autoridad. En ocasiones posteriores, hallamos que más de una vez el Eterno le pidió a Aarón que obrara los milagros. Ejemplo, Éxodo 7:19, Éxodo 8, 5, 16, bueno, hay varios, sí, varias porciones, donde le pide él a Aarón, no a Moisés. Y dice nuestro verso 31, Vayamem Aam. ¿Qué es Vayamem? Y creyó Aam, el pueblo. Vaishmeu kifakad Yahweh et bnei Israel behira etonian veikedu vaishtahabu. Veikedu, se postraron, vaishtahabu, y adoraron. Esta fue otra evidencia del favor divino. Fíjese que resalta en marcado contraste con la actitud de indiferencia, ¿no?, usual en los hebreos, que con tanta frecuencia, dice el Salmo 78, versículo 22, no habían creído a Elohim, no habían confiado en su salvación. ¿Sí? Y si lo dice el Salmo 78, 22, es porque es algo muy habitual del pueblo. Su anhelo de liberación
esas manifestaciones de poder milagroso, podríamos decir, lograron una respuesta favorable de los ancianos, Ziknei Israel. Y se inclinaron. Fíjense la fe, esta última fracción del capítulo 4 nos habla de la fe del pueblo. O sea, la forma de entrega en que se expresó el pueblo para demostrar que la promesa del Eterno hecha a los padres todavía vivía en su corazón. Ellos sabían que había una promesa dada a los patriarcas, a Abotenu, y se acordaron y dijeron: sí, es cierto, este es el momento. Creyeron, vaya amén, y creyó el pueblo. Entonces vemos claramente, como primera expresión de los sentimientos, el testimonio que da Israel, que estaba dispuesto a obedecer al llamamiento del Creador, de salir, no solamente salir de la esclavitud, sino con el propósito de ir a servirle. No es solamente el propósito que seas libre. Una vez que seas libre, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya pasaste para el otro lado, ¿ahora qué vas a hacer de tu vida? Vamos al capítulo 5. Leemos, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días, por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y le responderéis la misma tarea, y le impondréis, la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos. Por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Yahweh. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Yahweh sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Yahweh y dijo: Adonai, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Palabra del Eterno. Estamos en el capítulo 5.
Fíjese usted, este capítulo qué interesante. Como que nos vamos metiendo más en este encuentro de la oscuridad y la luz. Y sí, podríamos decir que hay un encuentro, aunque es difícil de notar. Muchos dirán, la luz retrocede con la oscuridad o no, la oscuridad retrocede con la luz. Sí, es cierto, pero hay un encuentro. Faraón desprecia el mensaje de Moisés en este capítulo, de Moisés y de Aarón, en este capítulo 5. Aumenta las penurias de Am Israel. No escucha las quejas, no le interesa. El pueblo se lamenta delante de Moisés, delante de Aarón. Y Moisés, así como el pueblo se queja con él se queja con Elohim. Sí, es un fastidio. Es algo que se contagia, diríamos. Entraron a la presencia de Faraón. Allí fueron Moisés y Aarón. Habían sido aceptados, dijimos, por los ancianos de Israel para que fueran sus dirigentes señalados por el Creador. Los dos hombres fueron a Faraón y consiguieron una audiencia con el rey. Se presentaron en la corte. Hay registros antiguos que destacan que no era fácil que un plebeyo obtuviera una audiencia con el rey. No era una tarea tan fácil. Aunque les dijeran, nosotros somos enviados por Yahweh, o por Eyé, como le conocían los hebreos. ¿Y quién es Eyé? Por eso dijo el faraón, ¿y quién es Eyé? Yo no conozco. Y aparte yo no voy a dejar salir a nadie de aquí. O sea, lo peor que había que hacer, según lo que analizamos en el texto, era la amenaza. La amenaza no te va a llevar a ningún lado. ¿Sí? Las palabras amenazantes. Entonces decíamos que los registros antiguos marcan esto. La experiencia anterior de Moisés en la corte ahora le fue de provecho. ¿Por qué? Porque sabía cómo llegar hasta el rey, Moisés. Y fíjense que nuestro versículo 1, estoy en el capítulo 5 de Éxodo, dice la segunda parte, Yahweh el Elohim de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Sí? Ko amar Yahweh lo Israel, shalajet ami beyahogu li bamidbar. Esto está más que interesante. Beyahogu, forma imperfecta de la palabra hag, que de ahí viene fiesta. Para que celebren, me celebren. Beyahogu li bamidbar. Que me celebren a mí en el desierto. Tranquilamente podrían servirle en Egipto, ¿no? Diría usted. El Creador está en todos lados. Sin embargo, dijo, no, eso ya es una etapa que tiene que quedar atrás. Ya terminó el proceso de la prueba, la esclavitud y el cautiverio. Era razonable el pedido presentado ante el faraón. Era razonable. Los israelitas no podían ofrecer sus sacrificios de animales en presencia de los egipcios. O sea, sin provocar un estallido de rencor, como quien dice. Y entre los animales que habrían de ser muertos, habían algunos que los egipcios consideraban sagrados. Por lo tanto, ahí se presenta el conflicto. No debían ser muertos por ningún motivo. Entonces, para evitar este conflicto, este peligro, la fiesta de los israelitas tenía que celebrarse más allá de los límites de Egipto. Bamidbar, en el desierto. Eso es lo que dice el texto. ¿Quién es Yahweh? Es la pregunta. Versículo 2. Fíjese cómo lo cita el texto Moisés. Vayomer paro mi Yahweh, asher eshma bekolo, leshalach et Israel, lo yadati et Yahweh, begam et Israel, lo ashaleyach. La primera pregunta, mi Yahweh, ¿quién es Yahweh? O sea, Faraón ignoraba el nombre del Elohim de los hebreos. Ignoraba. O tal vez, dijeron algunos comentaristas, simuló ignorarlo. Se hizo el desentendido. No importa cuál es el caso, no importa. Se sentía superior a cualquier, vamos a decir así, dios extranjero, que no sea egipcio. Se sentía superior. Pensamiento religioso, ¿no?
¿Acaso su padre y su abuelo no habían oprimido a los israelitas sin la interferencia de su Dios? ¿Por qué debían molestarse en tomar en cuenta a un Dios tan obviamente desinteresado en los asuntos de su propio pueblo y aparentemente incapaz de ayudarlo? Hay muchas preguntas que vemos acá. Sin embargo, el verso 3 dice, y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh, nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Fíjese, para que no venga sobre nosotros. La negativa de Faraón no amedrentó a Moisés y a Aarón como para hacerlos retirarse. Su confianza radicaba en el poder de aquel que a su debido tiempo cumpliría el propósito. Y esa es la fe. Tal vez me digas que no, tal vez me digas muchas cosas, me pongas peros, pero eso no va a mover mi fe. Eso no va a mover mi posición en la que estoy. Entonces permanecieron siendo corteses, considerados, y emplearon sus mejores esfuerzos para persuadir al rey, a fin de que cambiara de parecer. Es decir, hicieron resaltar lo necesario que era que el pueblo cumpliera los mandamientos de Yahweh, que celebraran las fiestas que él había ordenado. En vez de amenazar al rey con castigos si persistía en rehusar que saliera Israel, declararon ante Faraón, ¿sí?, que vendrían castigos sobre los israelitas si no obedecían una orden tan explícita de su ley. Mucha gente lee esto, estudia y dice, ¿entonces los hebreos fueron amenazados? Es decir, si ustedes no salen de Egipto, yo no voy a castigar a los egipcios, los voy a castigar a ustedes, porque no me obedecen. No, no fue así. Los hebreos dijeron, déjanos ir, porque nosotros seremos castigados por no obedecerle. Sin embargo, el Eterno no dijo eso. El Eterno dijo, tendrán que dejarlos ir, porque ustedes son mi pueblo elegido. Yo no los voy a sacar de Egipto para castigarlos, que es otra de las malas interpretaciones, ¿no? Verso 4. Volved a vuestras tareas. Fíjese la expresión. Vayomer aleem melech Mitzrayim, lama Moshe ve'Aaron tafriu et ha'am, mima'asav lechu lesiblotehem. Vuelvan a sus tareas. Están ociosos. ¿Sí? Están ociosos. Fíjese que Faraón no quiso prestar oídos a este pedido, a esta petición. Y no les dio una respuesta directa. O sea, sospechando que Moisés y Aarón secretamente estaban tramando una revuelta, como quien dice, para eludir el servicio del rey. Entonces les ordenó que volvieran a sus tareas como esclavos. ¿Sí? Y esto nos muestra claramente que no fue, como quien dice, reconocida la identidad de Moisés. ¿Se presentó como egipcio? No, se presentó como hebreo. Vayan, vuélvanse a sus tareas. No, nosotros no estamos con ellos, nosotros somos los que los van a sacar. O sea, el rey no sabía que Moisés había vivido antes en la corte. Acuérdense que había muerto los que perseguían a Moisés. O que su reciente morada no era Egipto, sino Madián. Él venía de Madián, él estuvo un tiempo en Madián. Y se presenta como hebreo. Moisés no se presenta como egipcio, aunque conocía la cultura egipcia. Verso 5:5 de Shemot. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. El pueblo, fíjense, el pueblo de la tierra, dice. Aquí fue como si el rey hubiera dicho, la chusma, ¿no? La chusma común ya no sirve para nada. ¿Y ustedes harán que dejen de trabajar por completo? Es decir, Moisés y Aarón habían introducido una reforma, como quien dice, en todas las observancias, ¿no? Y la gente razonó Faraón, ¿no? Está ociosa. Necesita más trabajo para absorber sus energías. Tiene que gastar más energía porque parece que le sobra la energía. Ya está pensando cosas de más. Eso es lo que plantea nuestro versículo 5. Dice el verso 6,
Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían, a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. La palabra cuadrilleros no es la misma que la del capítulo 1:11, hago la aclaración. Probablemente aquí designa otra clase de funcionarios, ¿sí? Los comisarios del pasaje anterior eran los superintendentes del trabajo, o sea, probablemente pocos en número y de elevada categoría, ¿no? O sea, más elevada categoría. Entonces, al paso que los cuadrilleros eran egipcios de una categoría inferior y eran muchos más numerosos, los capataces, literalmente escribas, ya estudiamos eso, pueden escuchar los audios anteriores, eran sin duda hebreos. Entonces, como es evidente por la expresión, los capataces de los hijos de Israel, que usa el capítulo 5:14, es por el áspero trato que recibieron. Probablemente se los empleaba como capataces y tenían que dar cuenta de la obra hecha, ¿sí? El punto que plantea los versículos que siguen es la paja que se le da al pueblo, pero ahora ya no se le da para hacer ladrillo. O sea, no teniendo la intención de ser intimidado por el Elohim de los hebreos y orgulloso, ¿no?, en la seguridad de su propio poder, Faraón estaba determinado a imponer su propia voluntad. Esto es lo que quiero que veamos. O sea, se tenía que hacer su capricho, como quien dice. Sospechando que el deseo de ellos de ir al desierto no era sino una excusa inventada por holgazanes y promovida por una sed de libertad que podría poner en peligro el reino. Entonces él idea un plan, astuto el hombre, para hacer la opresión más cruel de lo que ya era. Y ahí es donde vemos los relatos, lo que explicamos del capítulo 5, ¿no? Versículo 7, el versículo 8 dice la misma tarea de ladrillo, es decir, más trabajo, ¿sí?, más difícil, y queremos los mismos resultados, no queremos menos resultados, sino que los mismos resultados, pero un poquito más difícil. Fíjese los puntos que trata. Pasamos al verso 14, dice: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Ahí está, los supervisores egipcios o cuadrilleros son generalmente presentados con garrotes en las manos. Incluso hay muchas pinturas murales de un templo de Tebas, del tiempo de Tutmosis III, que es este tiempo, ¿no?, que muestra un capataz con un garrote levantando en su mano, mientras dice a los obreros: el garrote está en mi mano, no seáis haraganes. ¿Sí? Está escrito en egipcio. Cuando se puso en vigor la nueva disposición del rey, pronto fue imposible que los israelitas produjeran el número exigido de ladrillos. Ahí empezó el problema. Todo venía dentro, todo venía bien, pero ahí empezó el problema. Ahora tienen que ir a buscar la paja para hacer el ladrillo. Pero queremos la misma producción. Ya no daban los resultados, entonces empezó el problema. Es decir, estaban buscando, en realidad, no es como se plantea, ¿no?, de dificultar el trabajo. Yo sé que no lo puedes hacer, por eso te voy a atacar. Es decir, te estoy mandando a hacer algo que yo sé que va a ser imposible. Por eso estoy buscando un motivo para atacarte. Fíjese cómo son los tiranos, ¿no? Te buscan fallas, te buscan cositas de dónde agarrarse para destruirte. Qué triste, pero aquí vemos muchas cosas que se ilustran, ¿no? Dice el verso 15, se quejaron. Y es evidente que los capataces hebreos tenían acceso al rey. Cuando esos hombres fueron injustamente azotados por su incapacidad de forzar a su propio pueblo para que hagan la tarea requerida de los ladrillos, se quejaron al rey pensando que los supervisores egipcios eran los que tenían la culpa. Pero la orden fue del rey. Es decir, fueron a quejarse con el rey, como diciendo, ¿quiénes son los que idearon esto? Me imagino que usted no. No, resulta que era el faraón el que había ideado eso.
Entonces dice el verso 17, están ociosos. ¿Sí? Así está escrito en hebreo. O sea, Faraón parece haberse complacido en interpretar como ociosidad el deseo de los israelitas de adorar a Elohim. Indudablemente consideraba como perspicaz de su parte el acusar a la gente recargada de trabajo de estar ociosa y de emplear la creencia o la fe como una excusa. Por eso acá empieza el conflicto. Luz, tinieblas, tinieblas, luz. La lucha. Y el verso 21 dice, les dijeron, mire Yahweh sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho, os habéis hecho, abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos mate. ¿Por qué dice abominables? Fueron injustas las palabras que los capataces hebreos dirigieron a los mensajeros de Elohim. Generalmente son irrazonables las palabras producidas por la ira. Sí, cuando alguien está enojado dice tonterías, ¿no? Por ello fueron aún más lejos. Acusaron indirectamente a Moisés y a Aarón de colocar una espada en las manos de los egipcios para matarlos. Punto número 1. Conjeturaron que Moisés y Aarón habían inducido al rey y a sus consejeros para que los tuvieran por ociosos. Punto número 2. O sea, no cabe duda de que los capataces habían sufrido un duro castigo corporal. Lo vimos en el verso 14. Probablemente una paliza. ¿Sí? La forma habitual de este tipo de castigo egipcio. Y esa paliza, dada en las plantas de los pies, desnudos, es extremadamente dolorosa. Y no es raro que produzca la muerte si se la emplea repetidas veces. Entonces dice el verso 22, entonces Moisés se volvió y Yahweh dijo a Adonai, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Sí? Como quien dice, Adón, ¿por qué? ¿Por qué? Lama. Los dos hermanos no contestaron las palabras de los capataces. Quizás su corazón estaba demasiado abrumado para permitirles hablar y probablemente no sabían qué decir, porque era injusto lo que esta gente estaba viviendo. En cambio se volvieron a Elohim, su única fuente de consuelo y de dirección. ¿Sí? Fueron al Creador. En ese momento de crisis, de dolor, de inseguridad, acudieron al Creador. ¿Por qué? Fíjese, las palabras de Moisés no reflejaban un espíritu de descontento y de, como quien dice, insubordinación, sino de incertidumbre. La pregunta y la queja procedían de una fe que no podía entender los caminos del Creador. Él pidió a la vez ayuda en esa hora de necesidad y que se quitara lo que parecía contrario, ¿no?, a la naturaleza y a la voluntad de Yahweh Elohim. Hasta aquí llegamos con el estudio, ¿sí? Completamos el capítulo 4 y 5. Seguimos analizando, vamos a darle gracias a nuestro Creador por el estudio y todo lo que estamos aprendiendo del libro de Shemot. Abba Kadosh, te agradecemos por la oportunidad que nos das de analizar tus escrituras. Te pedimos, Boreolam, que sigas dirigiéndonos a toda verdad en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Que así sea.